El motivo de la reunión pues es rendir un homenaje a don Gilberto Bosques Saldívar. Nos acompañan en la mesa ilustres personajes, hermanos masones de distintos lugares, de distintas logias, que iré presentando conforme vayan tomando la palabra. Y vamos a iniciar con la participación de el gran maestro de la logia Gilberto Bosques Saldívar, Francisco Hernández, que nos hablará precisamente de la vida, obra y muerte de Gilberto Bosques Saldívar. Adelante. Estamos muy acostumbrados a los héroes, a los superhéroes, y cuando nos dicen héroe, nosotros inmediatamente viene a nuestra mente el Hombre Araña, Superman, y ahora toda esa parvada de superhéroes de Marvel, ¿verdad? Pero créanme que nosotros también en México tenemos héroes. Y hay uno que es también mundialmente conocido, que es el Santo en el Enmascarado de Plata, ¿no? Ese es uno de nuestros primeros héroes que tenemos mundialmente conocidos. Pero yo hoy vengo a platicarles de otro héroe. Hay otro héroe, y por fortuna es un héroe poblano, es de Chautla de Tapia. Y este singular personaje se llamó, porque ya falleció, Gilberto Bosques Saldívar. Este personaje nació en la villa de Chautla, porque así era conocida, en el año de 1892, año en que nace Gilberto Bosques Saldívar. Nace en ese lugar serrano, 1892. Su padre comerciante y su madre maestra, de quien empieza a recibir las primeras letras. Gilberto Bosques, desde que nace, es un muchachito, un niño muy ávido de conocimiento, muy despierto, conocimiento que se llega a percatar su madre y empieza a alimentar esta curiosidad, ¿no? Porque era un niño que siempre se preguntaba el porqué de las cosas, ¿no? Esto de su pasión por defender, yo creo que es congénita, porque fíjense ustedes que a la edad de 8 años de Gilberto Bosques, allá en la villa de Chautla, en el año de 1800, ¿qué será? Él nació en 1892, como en el 1900, allá en Villa de Chautla, se da el primer levantamiento contra Porfirio Díaz, en donde participan familiares directos de él, así como su padre. Yo creo que ya desde chamaco, el oler la pólvora y todo esto, lo empezó a agitar, ¿verdad? Fíjense que tiene más antecedentes. Cuando Hidalgo tocó la famosa campana, fíjense que ahí estuvo otro familiar de Gilberto Bosques también, junto a Hidalgo, igual ahí, no sé si le ayudó a jalar el cordón o qué, pero también estaba ahí metido. Cuando se firmó el Tratado de Apaxingán de 1814, otro familiar también de Gilberto Bosques estuvo ahí. Entonces, y así hay un sinfín de anécdotas y de información que podría ir dando, pero por no abusar de la mesa, pues vamos a ir dejando, y en su momento, bueno, pues, si alguien está interesado, yo podría hacerle llegar toda esa información. Entonces, como vemos, ya él, a lo mejor de familia propia, ya traía ese espíritu revolucionario, ¿no? Quería revolucionarse él mismo, ¿no? Bueno, sigue con su carrera.
Ya dentro de esta vertiginosa carrera, él llega a ser diputado. En la 30ª legislatura de aquí de Puebla, en el año de 1924-1928 es diputado. Después se hace igual diputado por el estado de Puebla, ya a nivel federal, en el año ya de 1934, formando parte de la 36ª legislatura. Él, ya una vez siendo diputado federal, en el año de 1935, es el que contesta el informe del presidente Lázaro Cárdenas. En ese año, él contesta el informe del presidente Lázaro Cárdenas, y de ahí se da una vinculación con este personaje, que concluye para que en el año de 1939 el gobierno de Lázaro Cárdenas lo nombra embajador de Francia. Recordemos que del año 39 al 40 al 45 en Europa se gesta toda esa cuestión del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Y Gilberto Bosques, precisamente en el año del 39, cuando llega a Francia, está en efervescencia esta situación de querer el antisemitismo, ¿no? Y él, estando allá en Francia, específicamente en el sur, al ver que empiezan a detener agentes, al ver que los empiezan a llevar a campos de concentración a Alemania, él opta por rentar 2 castillos en Francia, los cuales renta con el peculio de lo que le mandaba el gobierno mexicano para los gastos de su familia y de la representación que había allá. Renta 2 castillos, y en un castillo albergaba alrededor de 800 gentes. Los datos varían, hay unos que dicen que eran 900, otros 800, pero lo más acertado es que dicen que en un castillo metían a 800 gentes y que en el otro metían a 700. Entonces tenía en un momento dado alrededor de 1500 gentes, en su gran mayoría eran españoles republicanos, y ahí no solamente los tenía dándole alojamiento, les proveía alimentación, educación, salud, todo les daba. Cuando en el año de 40 la circunstancia, el movimiento nacional socialista o nazi arrecia la situación y empieza a ver ya los primeros muertos, Gilberto Bosques tiene la maravillosa idea de empezar a expedir visas mexicanas, para el efecto de que a la gente que tiene en los castillos empezarlos a mandar a la ciudad, a México. Quienes llegaban vía el puerto de Veracruz, ¿no? Por eso aquí nuestros hermanos pues nos acompañan, porque Veracruz siempre está de la mano de Puebla, aparte de que formábamos parte del virreinato, ¿no? En esa época todo era, ¿no? Puebla y Veracruz éramos lo mismo, ¿no? Yo creo que por eso nos gusta tanto Puebla, ¿verdad? Por eso les digo, nos gusta tanto Veracruz, ¿no? Por eso queremos ir siempre a Veracruz. Y de dónde le viene la denominación que yo estoy dando de héroe, pues le viene de que cuando empieza a hacer él estas gestiones y empieza a sacar a la gente, él es detenido, es apresado por las SS de Alemania, es apresado y es llevado a Alemania, a un hotel, que si bien es cierto, a hoy lo conocemos eso como arresto domiciliario, no se la pasaron nada bien. Detuvieron a él, a su familia, ya les decía yo que tuvo 2 hijos, una hija, su esposa, y una comitiva que tenía alrededor de 40 gentes. Todos estuvieron detenidos allá en Alemania, y si bien es cierto que no sufrieron maltratos,
pero por otro lado no les daban de comer, no recibían sus 3 comidas. Entonces estuvieron mal alimentados y los tuvieron más de un año ahí retenidos. Cuando Gilberto Bosques, se cuentan anécdotas, estas anécdotas son directamente de un último secretario particular que él tuvo. Gilberto Bosques murió en el año de 1900, en junio, 4 de julio de 1995, a la edad de 103 años. Estas anécdotas que les cuento nos han sido convidadas por el último secretario particular que él tuvo y que lo debe de haber tenido a la edad de 95 años. La Plaza de la Democracia. Ahora toda la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en sus espacios, todos están dedicados a eso mismo, a hablar democráticamente. Los estudiantes actualmente tienen una inmensa libertad. Hoy podemos decir, escuchando con atención muchos de los detalles que vivió don Gilberto Bosques Saldívar, pues nos hace pensar en la Puebla que, como dicen aquí, no tenía muchos límites, pero tenía 380,000 habitantes. Vivían muy pocas familias dedicadas a ver o a esforzarse dónde podrían enviar a sus hijos, y este hijo de Puebla llegó hasta Francia como cónsul, un hombre del servicio exterior que hace una gigantesca labor, muy o más allá de sus obligaciones que tenía como embajador. Al ver el sufrimiento que estaba inundando la Europa de ese tiempo, y que seguramente ustedes recordarán, en el 1930 había un charrito emblema de Petróleos Mexicanos y decía Texaco, y yo decía, ¿qué mexicano trae ese emblema? No, había perdido de vista que era la contracción de Texas Company. Entonces, muchas veces yo pensé que las cosas se daban no porque hubiese una influencia de lo que pasaba en esa guerra de los 30. Hoy seguramente, y mejor historiador sería Santos Vergara, que se encuentra, querido maestro, acá, porque hemos comentado cuántas veces que la década de los 30 y el gobierno de don Lázaro Cárdenas, que concede el puesto de cónsul a don Gilberto Bosques, posiblemente por algunas diferencias políticas que existieron, le dijo, es conveniente que estés un tiempo en Europa. Pero qué bueno, porque felizmente don Gilberto hace una gigantesca labor, sí, de rescate posiblemente de más personas que otro hombre en la historia. Y la Puebla que era en ese tiempo, como decía Benavides, Puebla mía, que en tus manos sutiles los ángeles colocaron los sonoros bronces en el punto más alto de tu catedral. Era tan romántica nuestra ciudad que veíamos y nos desenvolvíamos en una sociedad que era de compartir un mosaico de tradiciones que se vivían en las pocas familias, pero todas siempre tendientes al conocimiento y la educación. Pero alguien que resalta en los altos valores humanos es don Gilberto Bosques, a quien coincidimos todos. Debemos difundir su obra, porque el conocimiento de los personajes ilustres de Puebla, si tuviésemos una rotonda de los hombres ilustres, ahí estaría en primer lugar don Gilberto Bosques Saldívar. Entre otros tantos que construyeron y que contribuyeron a la construcción de esta ciudad, que es orgullo de todos nosotros los poblanos. Su estancia en el puerto de Veracruz, la tantas veces heroica ciudad y el puerto de Veracruz, sería una gran conexión. Imaginarse cuántas migraciones vinieron por ahí. No quisiera mencionar el desembarco de Cortés en 1919, pero desde ahí empieza. Cuando se habla de las invasiones norteamericanas, no me quiero meter en ese escabroso y resbaladizo terreno, porque son muchas. Habría que hablar que las migraciones nos han hecho lo que somos, la sociedad que somos ahora.
las migraciones en Puebla y en Veracruz nos hace tener un compadre español y un amigo italiano y asistir a lo mejor a algunas celebraciones de migrantes austriacos, polacos, a algunas colonias que son hechas por personas que han contribuido desde su migración de familias a industrias y construcción de la sociedad actual. Entonces, imaginarse la Puebla de entonces es ver que en estas casonas del centro habitaba toda la transmisión de valores humanos como los que recibió don Gilberto Bosques en las primeras aulas con las que fue formado, y lo demás ya ustedes lo conocen, pero quisiera que quien va a narrarnos la egregia figura de don Gilberto Bosques sea mi siguiente intervención. Muchísimas gracias. Hablar de la egregia figura de don Gilberto Bosques Saldívar es hacer un alto en el camino, pues la razón es más que suficiente para recordar a una persona que, dejando todo lo que de diplomático existía, se centra en la salvación de seres humanos para lograr que sus vidas prevalezcan, está por encima de cualquier situación que pudiéramos hablar al respecto. Gilberto Bosques Saldívar, en el gran camino que desarrolla, logra integrar la parte sensible del México que habla siempre de hermandad, de fraternidad, que registra el carácter más grande para hacer posible que la sensación y el espíritu de fraternidad que embarga el mexicano sea realidad. Bajo el principio de libertad, igualdad y fraternidad, el ser humano se va integrando en el mundo. Muchas de las causas que prevalecen al respecto existen como base fundamental para poder estructurar la realidad que prevalece en ese momento. La Segunda Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial que hace posible que los seres humanos se confronten unos contra otros, que un país vaya contra otro y seres humanos que no conocen a los contrarios los asesinen, los conviertan en carne de cañón y hagan posible que la destrucción sea la forma fundamental en que prevalezca no la razón, sino la infamia, no la verdad, sino la construcción de un mundo moderno. Bajo esas circunstancias, Gilberto Bosques Saldívar se enfrenta a un mundo que en esos momentos tenía las garras puestas en seres humanos que, por su manera de actuar, por su manera de haber nacido, se confrontaban con un mundo que era el nazismo en aquel entonces, y que la idea que expresa perfectamente Adolfo Hitler en un libro que se llama Mi lucha deja constancia del odio y el rencor que desde niño había nacido en su corazón. Y a partir de ese momento los seres humanos se enfrascan en una lucha cruel, tormentosa, lamentable, para hacer posible que los seres humanos se enfrenten unos contra otros. En ese camino, Gilberto Bosques Saldívar se encuentra teniendo la posibilidad de un país que casi era neutral, México, y entonces empieza a expedir una serie de documentos que hacen posible que se vayan liberando en un castillo que ha alquilado exprofeso para mantenerlos, para salvaguardarlos, para hacer posible que sus vidas migren de la Europa lamentable en que se encontraban a América, un mundo de provisión y de esperanza, construcción que había sido dada bajo circunstancias muy especiales. En ese camino, Gilberto Bosques Saldívar salva a miles de seres humanos, alquila barcos
para traerlos. Y México se nutre en esos momentos de intelectuales, de seres brillantes, talentosos, capaces, que hacen posible que nuestro país abreve de ellos, tome de ellos. Algunos maestros que prevalecieron de aquel entonces, tuvimos la oportunidad de conocerlos dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México como catedráticos. Algunos de ellos pudimos escuchar sus palabras y aprender a brevar de ellos. Muchos de ellos fueron gente que transmigraron la conciencia y la sabiduría que tenían en su cerebro a las mentes de jóvenes mexicanos. En ese contexto se integran totalmente. Mientras la guerra estaba siendo cruel, sanguinaria, Gilberto Bosques Saldívar eleva la mano y los lleva a América. Los trae a América y entran por el puerto de Veracruz, un puerto de esperanza, de ensueño, de ilusiones para todos ellos. Llegaron orfebres, llegaron carpinteros, herreros, que transformaron el medio en que nacimos y el medio en que vivimos. Y hoy vemos muchas de sus obras, de los grandes hombres que llegaron en aquel entonces, construidas y hechas en estos lugares, en Veracruz y en Puebla, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México hoy. Seres humanos que de otra forma no hubieran podido trascender, trascendieron aquí. Pero lo más importante de todo esto es que Gilberto Bosques Saldívar no es solamente un nombre, no es una señal en el camino, es el inmortal Gilberto Bosques Saldívar, porque un ser inmortal es de quien se habla después de muerto, de que se recuerde su obra, que haya hecho obra a la posteridad, y esa posteridad la hizo Gilberto Bosques Saldívar. Por encima de los cañones, por encima de los fusiles, por encima de las balas, Gilberto Bosques Saldívar salvó muchas vidas y hizo posible que el México de hoy se nutriera de gente intelectual, de gente brillante, haciendo posible que el conocimiento surque los mares para hacer de nuestro país un país de esperanza y de ensueños. Venían los españoles que Franco quería matar, vinieron aquí a este país, y en este país pudieron desarrollar su capacidad y su talento. Qué bueno que Gilberto Bosques Saldívar haya existido en ese momento. Qué maravillosa que la acción que desarrolló se convierta en una realidad que a los siglos siga existiendo. Y qué bueno que seres humanos como Gilberto Bosques Saldívar hagan posible que la humanidad tenga todavía en sus labios la frase de libertad, igualdad y fraternidad. Muchas gracias. Después de todas esas palabras que llevan una gran emoción dentro de sí mismas, hay muchas cosas que se quisieran decir. No sabe uno cómo decirlas, de qué manera será la más acertada. Porque Gilberto Bosques Saldívar nos ha reunido por la significación que tiene el hombre. Hemos escuchado algo de su historia, algo de sus acciones, algo de su ser, que manifiesta su pensamiento. Y curiosamente, ahorita estamos hablando, y se habla de la masonería y de la participación que tiene esta en nuestro mundo. Curiosamente, Gilberto Bosques Saldívar tuvo trabajos en las logias y de ellas aprendió para saber cómo debía conducirse en este mundo. De ellas abrevó para saber cuando los nazis le estaban exigiendo una conducta y fue apresado, porque eso fue apresado, él sabía cómo exigir la soberanía, sabía lo que debía exigirles
aún siendo prisionero, porque podían matarlo, balacearlo, lo que hicieron en los campos de concentración, esas atrocidades, pues las pudo haber pasado él, pero él sabía que pertenecía a un país soberano y como tal debían de tratarlo, y lo logró. Su participación en la educación fue muy importante. Su participación, también participó en una coalición árabe. No tengo el nombre exacto, que fue encomendada precisamente por el presidente, vaya, se me olvidó su nombre, Lázaro Cárdenas del Río. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque ellos llevaban una amistad muy fuerte. Hermanos, Gilberto Bosques le solicitó, ese es un dato que leí en alguna ocasión y me causa a mí una incógnita, bueno, dudas, como todos tenemos. Pero lo que leí es, Gilberto Bosques Saldívar le solicitó al presidente Lázaro Cárdenas del Río ir a hacer estudios de la preguerra. O sea que este hombre, en su trabajo de constitucionalista, en su trabajo de revolucionario, en su trabajo de pedagogo, en sus estudios de historia, en sus estudios de humanidad, en su concepto, en el trabajo de la fraternidad, él veía lo que ya venía. Y curiosamente, si nosotros en este momento nos ponemos a hacer un pequeño análisis, ni siquiera muy concienzudo, de lo que está sucediendo en la actualidad, nos encontramos con un prealgo, porque existen miles de gentes que se están ahogando en el Mediterráneo porque están huyendo de las atrocidades de África. Ahora escuchamos que un reportero, un periodista en Turquía entró a la embajada de Arabia Saudita y no ha salido todavía de ahí. Escuchamos a un presidente vecino, o mejor dicho, a un presidente del país vecino que quiere poner un muro ante, como llama despectivamente a los mexicanos, esos ladrones. Nos encontramos en un momento que precisamente Gilberto Bosques Saldívar nunca hubiera querido vivir, y se preocupó por ese pensamiento para unir la mente con la acción, por participar en México para que México tuviera esas actitudes de benevolencia, de cariño, de salud mental hacia todos y cada uno de los ciudadanos. Tenemos un ejemplo muy claro para nosotros, curiosamente, que es el Benemérito de las Américas, Benito Juárez García. Y curiosamente, en Colombia le dieron
el tema, bueno, le dijeron el nombre, el título de Benemérito de las Américas. Esa frase que él maneja de el respeto al derecho ajeno, muchas gracias, es la paz. Y cómo manejó sus relaciones exteriores, que tienen un gran sentido para poder llevar un país a su éxito. Curiosamente, ahora se habla mucho del comercio, de los negocios, del dinero. Y todo el mundo piensa que qué beneficio me da a mí hacer un negocio para poder salir adelante. Antes que eso, habría que pensar, negociar conmigo, qué beneficio le trae al vecino, o la contraparte con la que yo voy a actuar. Y en ese pensamiento, ese hombre que vivió más de 100 años, nos ha dejado un legado. Nos ha dejado un legado que creo, quienes lo conocemos, tenemos la obligación de transmitirlo a la humanidad. Primero que nada, es un poblano. Segundo, es una gente que no viene de grandes realezas, pero sí de la gran humanidad de nuestro país, del gran sentir de nuestro campesino, de nuestro pueblo, que nos da un sentimiento de unidad. Además, fue capaz de prepararse y se alió a gente que le dio el conocimiento. No tenemos las fechas exactas, pero desde muy joven participó en la masonería. Y eso le dio una formación que lo pudo sostener toda la vida en todas las circunstancias. Les agradezco mucho y agradezco especialmente estar este día en el que hacemos un